Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie, la primera carta de Juan, y este es el tema ya, número 4. El día de hoy se titula Dios es luz. Vamos a la palabra de Dios a leer el versículo 5 del primer capítulo de la primera carta de Juan. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este tema ya lo había abordado un poco Gris, en su serie ¿Quién es Dios? Y ahora lo vamos a abordar, pero de otra manera. En la carta de Juan, refiriéndonos a lo que Juan quería transmitirnos, haciendo la diferencia entre la luz y las tinieblas, y recordando que Juan fue testigo presencial de Dios mismo, porque cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan estuvo con él. Juan lo escuchó, Juan lo vio, Juan lo tocó, incluso él fue testigo de la transfiguración. Y tenemos que entendido que Dios le dejó una gran misión al apóstol Juan, que fue transmitir este mensaje, y como él mismo lo dice en el versículo 5, este mensaje que hemos oído de él, ahora les anunciamos. O sea que él no está agregando ningún mensaje, como ya lo vimos. Y lo primerito que nos quiere decir acerca de Dios es que Él es luz. Y es un mensaje que Él va a estar repitiendo. Así como dijo que Jesús es desde el principio, ahora nos va a decir: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y para que podamos profundizar un poquito más en este versículo, vamos a ver qué significa la palabra luz y la palabra tinieblas. Vamos a profundizar más en estas dos palabras. Pues primero, la palabra luz, viene de la palabra griega phos, de donde podría venir la palabra fósforo o foco. Y esta palabra se usa en la Biblia en dos sentidos. Primero, en el sentido literal. Cuando vemos la palabra phos, podría referirse al tal cual, a luz. Y en el sentido literal significa a la luz emitida por una lámpara. También cuando vemos esta palabra phos puede estar haciéndonos referencia a una luz celestial, como cuando los ángeles se aparecían a las personas y hablaban con ellas, y ellos cuando explican lo que vieron, ellos dicen que era como un hombre rodeado de luz. A esta palabra phos vuelve a aparecer ahí. También se refiere a cualquier cosa que emita luz, por ejemplo, una estrella. El sol mismo es luz y refleja luz. El fuego también es luz porque también arroja luz cuando se enciende una lámpara o una antorcha. Y el otro sentido en el que se puede utilizar esta palabra, la palabra phos, es en el sentido metafórico, que quiere decir que no es tal cual algo físico, sino algo más bien espiritual. Por ejemplo, cuando dice Dios es luz, nos está diciendo Dios es phos, que quiere decir que Él tiene luz, que Él proyecta esa luz como lo vimos con la lámpara. Una luz que es extremadamente, en el caso de Dios, es extremadamente delicada, es extremadamente sutil, es extremadamente pura y extremadamente brillante. Ahora me voy a enfocar en la parte extremadamente pura. Cuando nosotros prendemos la luz de un foco, si nosotros miráramos con atención, si es que pudiéramos mirar directo a la luz del foco, no habría ninguna parte donde pudiéramos ver oscuridad, porque se ha encendido la bombilla y esta emite luz y no hay ninguna parte donde esté oscuro. Esto quiere decir que no está revuelto. Cuando hablamos de algo puro es que algo tiene la misma consistencia o algo es de un mismo origen. Entonces Dios es luz en todo lo que se refiere a Dios. Él es puro. No hay alguna parte, como nos lo dijo Juan, no hay tinieblas en Él. Él es puro, totalmente luz. Entonces también cuando la Biblia nos menciona esta palabra phos, también puede estarse refiriendo a la verdad. Y recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice yo soy la verdad, está haciendo referencia a que Él es luz y que en Él no hay mentira. También nos habla de conocimiento. Cuando una persona es sabia en Dios, sabia en las cosas de la verdad, esta persona tiene luz. Esta persona no tiene algún entendimiento nublado o alguna tiniebla en su pensamiento o en su razonamiento, sino que en todo hay luz, hay verdad, hay conocimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos algo o vemos algo, por ejemplo, cuando
dicen, esto ya salió a la luz, o tenía que salir a la verdad a la luz. Entonces también está usando la palabra phos, la palabra griega phos en la palabra, y se refiere a todo lo que está expuesto a la vista de todos. Entonces, Dios es luz y Él expresó su pureza, su poder, su magnificencia, e incluso está a la vista de todos, aunque no todos tienen ojos para ver. Pero él creó el universo y eso está a la vista de todos. Por eso dice Juan, Dios es luz. O sea, no hay forma en que tú puedas encontrar algo que esté escondido de Dios, que sea como una doble vida, algo secreto que no podamos entender. O sea, hay muchas cosas de Dios que no entendemos, pero eso no significa que sea como doble vida en Dios, o que por un lado sea una cosa y que por otro lado sea otra cosa, sino que todo lo de Dios está expuesto a la vista de todos en el sentido, o sea, obviamente, en el sentido de que Él es bueno, Él es santo, Él es puro. Y también dice que cuando nosotros tenemos el poder de comprender alguna verdad moral o espiritual, estamos en luz. Se utiliza otra vez la palabra phos. Entonces aquí lo que está diciendo es que aquel que vive en pecado y que no tiene la comprensión de la verdad moral, no está en luz. Él es como si la bombilla de su entendimiento estuviera apagada. No hay luz, porque recuerden que la luz es pura. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Un lugar no puede ser alumbrado y al mismo tiempo ser oscuro. No puede ser. O está alumbrado o está oscuro. Una vez que tú, por muy oscuro que esté un lugar o un espacio, digamos así, y tú prendes una luz, por muy pequeña que sea, ese espacio pequeñito donde estaba encendida la luz está totalmente brillante por causa de la luz. Es como cuando nos vamos a dormir, apagamos todo y a lo mejor dejamos el celular cargando y el celular prende un foquito. En ese espacio, en ese pequeño espacio, no hay tinieblas, porque está 100% la luz. No se mezcla en ese espacio las tinieblas. No sé si lo estoy entendiendo, lo estoy dando a entender, pero aquí lo importante que nos dice es que cuando nosotros venimos al que es totalmente luz, nosotros podemos tener una comprensión de la verdad, tanto en sentido moral, porque ahorita la moral está en tinieblas. Ahorita a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora si tú le enseñas a un niño que él es niño y a una niña que ella es niña, ya estás tú mal, porque estás cerrado, porque no estás incluyendo a alguien. No, y más la palabra de Dios es verdad. Entonces esos que ahora enseñan eso están en tinieblas y pretenden estar en luz, pero ellos no tienen el poder de la comprensión, la verdad moral de Dios, porque Dios es luz. Y si nosotros queremos estar en luz, debemos de venir a la fuente, que es Dios, para estar en luz. Bueno, esto es con respecto a la luz. Vámonos con la siguiente palabra, la palabra tinieblas. Y esta palabra tinieblas es un poquito más simple, más sencilla, pero que también nos va a ayudar a entender el significado de Primera de Juan 1:5. Y dice, la palabra tinieblas viene de la palabra escotia, que así se tradujo como tinieblas, y de igual forma tiene dos sentidos, el sentido literal y el sentido metafórico. Recuerden que el literal es tal cual es y el metafórico es como en una comparativa, no porque sea así, pero sino que es una comparativa. En el sentido literal, la palabra escotia se refiere a la oscuridad o a la falta de luz. O sea, ellos están en tinieblas porque les falta luz. Pero aquí, como es en sentido literal, se está refiriendo, por ejemplo, cuando dice Génesis 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y que la tierra en un principio estaba en tinieblas. Y que fue necesario, porque no había luz, que Dios dijera en el día 1, sea la luz, como lo vimos en el tema anterior. Sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí es total, así tal cual, no habló en un sentido metafórico, sino que tal cual, todo estaba oscuro porque no había luz, una fuente de luz, y Dios pone como fuente de luz en el mundo al día, y como lumbrera que marca la diferencia entre el día y la noche, al sol. Este es, físicamente hablando, lo que emite la luz sobre la tierra, el sol. No había sol y por eso todo estaba en tinieblas. Entonces, en un sentido literal, esto es oscuridad, pero en un sentido metafórico, es utilizado para referirse a la ignorancia de las cosas de Dios.
Entonces, cuando alguien está en tinieblas es porque no ha venido a la fuente, es porque ese sol no ha sido puesto en la vida de esta persona. ¿Y quién es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando Él viene a la vida de una persona, porque Dios es luz, y Jesús dijo que Él era la luz del mundo, y también dijo que cuando nosotros lo tenemos a Él, nosotros somos la luz del mundo, porque entonces somos como esas estrellas que toman de la luz que viene del sol y brillan durante la oscuridad, durante la noche. Entonces dice que en sentido metafórico, cuando hablamos de tinieblas, la palabra escotia se refiere cuando alguien está ignorante de Dios. No, está en tinieblas. También se refiere a cuando alguien vive en pecado, cuando vive en maldad. Y se acuerdan que primera de Juan 1:5 dice, Él es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces lo que nos está diciendo, Él es totalmente puro. Les repito, no hay doble vida en Él y por lo tanto en Él no hay maldad, no hay pecado. Y cuando también se refiere a escote, también se refiere a la miseria resultante en el infierno. Esto lo vamos a ver después, por ejemplo, cuando habla en Mateo 25, cuando dice que echa fuera a los siervos malvados y dice, échenlos a las tinieblas de afuera. A eso se refiere, al castigo resultante por vivir en la maldad y por ignorar las cosas de Dios, por no conocer a Dios, porque para poder tener a Dios tienes que conocerlo. Entonces esto nos va a ayudar a entender un poco más este versículo. Este es el mensaje que hemos oído. Esto es lo que quiere transmitir Juan. Dice, yo me di cuenta de esto. Cuando él conoce a nuestro Señor Jesús, recuerda que Juan solo era un pescador. Y cuando él conoce a Jesús, él se da cuenta que estaba conociendo a Dios mismo. Y él conoce la integridad y la pureza de Jesús. Y se da cuenta que Dios es luz. Porque él recuerda que en los versículos anteriores, del 1 al 4, él ya especificó que Jesús es Dios. Y que él pudo constatar y dar testimonio de que Jesús es el creador. Que él estuvo desde el principio. Como lo dijo también en los primeros 5 versículos del Evangelio según San Juan. El verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces él dice, bueno, yo entiendo que Jesús es Dios y también entiendo que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a otra referencia. Si nos recordamos un poquito en lo que nos enseñó Sandy, Santiago capítulo 1, a partir del versículo 13 nos habla de esto tan importante. No hay tinieblas en Dios. Y se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. No lo voy a explicar porque ustedes pueden ver la explicación de Sandy en su serie. Dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Entonces aquí dice, a ver, espera, como en Dios no hay tinieblas, Él ni se siente tentado por hacer lo malo, ni Él va a tentar a nadie para hacer lo malo, porque Él es luz. Recuerda que Él es extremadamente puro, Él es extremadamente brillante. No le vas a encontrar un puntito negro a Dios. No, porque Él es luz. Continúa el 15. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Nos está hablando de tinieblas, pero de las tinieblas que están en nosotros, de nuestros malos deseos, y que ahora se convierten en un resultado igual de tinieblas, como lo dijimos en el infierno, la muerte espiritual. Continúa en el 16. Queridos hermanos míos, no se engañen. Aquí esto es bien importante. Por eso Juan dice, esto es el mensaje que les quiero dar. Dios es luz. Y nos dice Santiago, abusados, no se engañen y no vivan en mentiras. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en Él no hay variación ni oscurecimiento. Y lo vuelve a repetir. No hay variaciones ni oscurecimientos, ni oscurecimientos. En Él no hay eso. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y eso lo tenemos que entender. Porque si nosotros no entendemos que Dios es brillante, digamos, y que Dios es luz por donde lo quieras ver, Él es luz.
Y si Él es eterno y Él es completamente grande, pues toda esa eternidad y toda esa magnificencia es luz. Y no hay variación en Él. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros sí somos tinieblas o andábamos en tinieblas. Pero ahora que tenemos la luz, pues ya somos luz, como lo vamos a ver más adelante. Dice, Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Y aquí está bien importante. Por eso dice Juan, este es el mensaje que quiero transmitirles. Dios es luz, necesitan la luz de Dios. Y si ustedes están en tinieblas, no pueden decir que están en Dios. Porque en Él no hay tinieblas. Si en Él no hay tinieblas, entonces tú no puedes estar en Dios porque tu vida está en tinieblas. Hay mucha gente que se engaña pensando que puede vivir en su pecado y al mismo tiempo estar con Dios. Porque dicen, es que yo tengo fe. ¿Y de qué sirve tu fe si no muestras por tu manera de vivir esa fe? Como lo dijo también Santiago. Te estás en tinieblas y te estás engañando. Como lo dijo aquí, no se engañen, no se engañen. No se engañen. Están en tinieblas. Entonces dice Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Y me voy a Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, y vuelve a repetir el apóstol Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando tú estás en tinieblas, necesitas tomar de la vida de Dios, de la vida de Jesús. Si Jesús, que es la vida, está en ti, entonces tú ya no eres tinieblas. Pasas de las tinieblas a su luz admirable, como nos lo dijo Pedro. Pasas de esa vida oscura, donde no había luz, donde no había una fuente de luz, donde la lámpara no había sido encendida, a donde ahora ya tienes ese sol, esa estrella de la mañana, no lucero, que el lucero es otra cosa. Esa estrella de la mañana está en ti y resplandece en medio de tus tinieblas. Y tus tinieblas ya no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora que yo sé que Dios es luz y yo he entendido más bien he recibido esa luz de Dios, esa lámpara fue encendida en mí, entonces mis tinieblas no pueden prevalecer porque simplemente la luz es más poderosa. La luz es extremadamente brillante en mi vida. Y si yo digo que ando en luz, pero sigo con mis mismos pecados, con mis mismas actitudes, con mis mismas ansiedades, con mis mismos rencores, con mis mismos enojos, con mi mismo carácter tan horrible, entonces yo prevalezco en las tinieblas. Y es mentira que la luz está en mí, porque si la luz estuviera en mí, la luz que está en mí no dejaría que ganaran las tinieblas. Pero si yo todavía estoy en tinieblas, me engaño a mí misma pensando que la luz de Dios está en mí. Y este tema lo voy a dejar inconcluso porque continúa con los siguientes versículos que veremos primeramente Dios el día de mañana. Y entonces hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios las bendiga.